Y hay muchas cosas que están pasando también en materia internacional, por eso nos acompaña Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Con el encuentro que tuvo lugar durante la madrugada nuestra en Corea del Sur, el apretón de manos entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en su primer encuentro desde el año 2019. Fue cerca de 1 hora con 40 minutos que estuvieron reunidos en un encuentro que era muy esperado porque estábamos todos atentos a ver cuáles iban a ser las señales que iban a entregar para tratar de rebajar la tensión que ha marcado este año por la guerra comercial. Estamos hablando aquí de los líderes de las dos principales economías del mundo y además el contexto que antecedió a esta reunión hace algunas semanas daba cuenta que esas tensiones habían estado aumentando en algunas materias porque China había impuesto controles, restricciones a las exportaciones de tierras raras. Eso es algo muy relevante porque sí, por un lado, mientras Donald Trump amenaza con aranceles, lo que hace China es tratar de restringir las exportaciones de tierras raras que son muy importantes para todo lo que tenga que ver con productos tecnológicos, claro, autos, baterías, que Estados Unidos necesita de esas tierras raras. Sí, son fundamentales para Estados Unidos en materia tecnológica y también para desarrollo militar, para aviones de combate, por ejemplo. Por lo tanto, ese iba a ser el tema central de esa reunión y Donald Trump, que en su momento ya había amenazado con imponer aranceles adicionales sobre las exportaciones chinas a partir de esas restricciones que habían anunciado desde Beijing, pero lo cierto es que durante esta semana los equipos negociadores de ambos países ya habían estado avanzando en un acuerdo preliminar y ahora al menos ya se llegó a un consenso básico respecto a las tierras raras, porque China puso fin a esas restricciones, llegaron a un acuerdo que va a durar 1 año por lo menos, después se va a ir renovando de manera anual y Donald Trump también dijo después que China había accedido a seguir trabajando para impedir la producción de fentanilo, que era otro de los temas que estaba entre los primeros en la lista de temas a tratar, y a partir de eso fue que Donald Trump después dijo que los aranceles relacionados con el fentanilo iban a bajar del 20 al 10% y eso termina incidiendo en una disminución de los aranceles generales que pasaron del 57 al 47%. Hubo sí algunos temas que se esperaba que pudieran haber hecho algún anuncio al respecto, pero eso no pasó, como fue el caso de Taiwán. Se temía en Taiwán que Donald Trump pudiera hacer algún tipo de concesión a Xi Jinping, que entre las promesas que ha hecho está reunificar Taiwán con China continental y Estados Unidos, que es aliado de Taiwán, pero no hubo ahí ningún anuncio relacionado con eso. Donald Trump ya se fue, partió rumbo a Estados Unidos y se le preguntó en el Air Force One, cuando iba de regreso, qué le había parecido la reunión en una escala del 1 al 10. Y él dijo un 12, dando a entender que había sido un buen encuentro y que incluso anunció que el próximo año, en abril de 2026, va a visitar China. Y después invitado también a Xi Jinping para que luego visite Estados Unidos. Y siguiendo con Donald Trump, justo cuando estaba en la recta final de su viaje a Asia, 1 hora antes de que se reuniera con Xi Jinping, publicó un mensaje en sus redes sociales, ahí está, en el que le ordena al Pentágono que reactive de inmediato las pruebas con armas nucleares. Él habló de estar en igualdad de condiciones con Rusia y con China. Él en ese mensaje dice que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, nombró después en el segundo lugar a Rusia y en el tercer lugar a China, pero dice que China podría igualarlo dentro de 5 años, pero esto es un anuncio que significa un cambio importante en la política estadounidense porque no ha realizado pruebas desde 1992 y acá quedan todavía muchas dudas respecto a qué es lo que implica esto, porque él da instrucciones a el Pentágono, dice que ese proceso va a comenzar de inmediato, pero no especifica ninguna fecha ni nada que entregue mayores detalles y tampoco aquí se tiene ninguna constancia de que durante todo este periodo de tiempo China y Rusia hayan realizado pruebas nucleares, por lo cual cuando Donald Trump habla de estar en pie de igualdad con Rusia y con China, queda la pregunta de
qué tipo de pruebas van a ser las que se van a realizar, qué tipo de armamentos podrían ¿Y a raíz testearse? de qué, no, Sole? Porque se supone que él dice que está ayudando, teniendo un gran impacto a la paz en el mundo, Claro. y por eso es que quería recibir el Premio Nobel de la Paz, pero por otro lado esto es como una señal de reactivar una carrera nuclear o armamentística en ese sentido. Sí, tal cual. Acá, claro, tampoco se sabe si es que se refiere a algún tipo de demostración de poder como las que han estado haciendo desde Rusia, porque hace poco Vladimir Putin había dicho que Rusia había probado con éxito un misil crucero, un misil de propulsión nuclear, y trataron también después los periodistas al regreso del viaje de Donald Trump de pedirle mayor detalle respecto a ese tema, y él dijo que estaba dialogando con Rusia y que China se iba a sumar a eso, pero tampoco dio mayores detalles respecto a un posible diálogo para avanzar hacia una desnuclearización. Y también en relación a algo que tiene indirectamente vínculo con lo que acabamos de comentar, Vladimir Putin, que está ahora anunciando una prueba exitosa del Poseidón, que es una especie de híbrido entre torpedo y dron, un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, que calificó como un arma sin ningún equivalente en el mundo, que tiene propulsión y capacidad nuclear, tiene 24 metros de longitud, puede operar a más de 1 kilómetro de profundidad y está diseñado para que no se pueda detectar. Y aquí parte de lo que se comenta sobre las capacidades que tiene el Poseidón es que podría crear tsunamis radioactivos, como se le ha llamado en las costas de otros países. Nada muy tranquilizador, ¿no? Estas últimas informaciones que tú vas entregando, porque además tampoco es que se haya podido avanzar respecto a la situación entre Rusia y Ucrania, y eso también va volviendo más tensa la relación con el propio Estados Unidos. Claro, esto se da cuando las conversaciones con Rusia y Ucrania están estancadas. Donald Trump ya había criticado que Rusia debiera enfocarse en lograr el fin de la guerra en vez de realizar pruebas con misiles. Terminemos ahora con un adelanto de un libro que sin duda va a dar muchísimo que hablar y que son las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España. Ahí está la portada del libro, que se llama Reconciliación. Ahí él confiesa haber cometido lo que él llama errores, malas decisiones durante su reinado, y además muestra su admiración por Franco. Ya se han publicado algunos fragmentos en los medios españoles. El 5 de noviembre es la fecha en la que este libro se debiera publicar, y ahí cuando él habla de malas compañías, de errores en su vida, dice que la presencia de Corina Larsen, de quien fue su amante durante muchos años, es algo que él califica como dentro de esos errores, y que es algo que él mismo dice en su libro que lamenta. Habló sobre la reina Leticia, además, y ahí él reconoció que hay desacuerdos personales con su nuera, e incluso dice que la llegada de Leticia no favoreció la cohesión de las relaciones familiares, y reconoce al mismo tiempo que él voluntariamente decidió irse a Abu Dhabi como una forma de hacerle el trabajo más fácil a su hijo, el rey. Se había vuelto Felipe VI. bastante impopular, ¿no? Sí. Con una serie de críticas. Muchas gracias, Sole, por acompañarnos acá con todas estas informaciones internacionales. Gracias a ti, que estés bien.